Hola mi queridas arañitas, hoy tengo un maravilloso diseño que te encantará y utilizaremos estos pocos materiales. Vamos a utilizar unas hermosas perlas, estos son de 6 milímetros y los balines también tienen el mismo diámetro, 6 milímetros. Tenemos un hilo de 1,40 m y un hilo de 75 centímetros que será nuestro hilo central. Comencemos con nuestro hilo central. Muchas de mis queridas arañitas saben el procedimiento. Doblaremos a la mitad nuestro hilo, así, y las puntas la colocaremos del mismo largo, de esta forma. Aquí puedes colocar un nudo o colocarle un abalorio para que se vea mucho más original. Por supuesto, yo le voy a colocar un abalorio, por eso voy a quemar las puntas. Quemamos bastante, esperamos un poco a que se seque y le damos pequeños toques con los dedos. Normalmente queda finito, pero le di muy duro, así que quedó de todas formas fino como lo quiero. Vamos con el otro hilo. Quemamos, esperamos un poco a que se seque y damos pequeños toques y tenemos ese resultado fino estilo aguja para que nuestros abalorios entren con facilidad. Voy a introducir nuestra perla y vamos a intentar introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito, así que poco a poco vamos a lograr introducir los dos hilos. Aquí lo tenemos, listo. Cuando lo tengamos así vamos a colocar o realizar un nudo simple en las puntas, un nudo simple y sencillo. Lo llevaremos hacia las puntas lo máximo que podamos, así que tomamos los dos hilos y lo empujamos hacia las puntas apretando fuerte. Llevamos nuestra perla hacia las puntas y este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudo no se nos vaya a desarmar. Así que sellamos con la llama transparente o azul y así nos debe quedar. Miren lo precioso que se ve. Ahora vamos a hacer un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Esta separación es para realizar el cierre en este lugar. Aquí es donde vamos a realizar el cierre corredizo que se adapta perfectamente a las muñecas. Aquí de nudo a nudo tenemos 6 centímetros de separación. Muy bien, ahora vamos a tensar este hilo central en nuestra carpeta de ganchos. Debe quedar bien tenso para trabajar con comodidad. Así que aquí tengo mi carpeta, vamos a utilizarla. Puedes utilizar ganchito o cinta adhesiva. Y en la parte de abajo utilizaré un ganchito como este para mantener nuestro hilo bien tenso. Así que así nos debe quedar. Miren, perfecto. Ahora vamos a buscar nuestro hilo de 1,40 m. Aquí lo tenemos. Buscaremos la mitad. Te recomiendo que para encontrar la mitad coloques las puntas del mismo largo. Así. Miren. Luego de tener las puntas del mismo largo, vamos a buscar el extremo y aquí tenemos la mitad de nuestro hilo. Lo colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central y para ajustar este hilo anudador a nuestro hilo central vamos a realizar nudo plano. Comenzamos con la derecha por encima, haciendo una especie de barriguita así, por encima del hilo central hacia la izquierda. El de la izquierda va por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y saldrá por esta barriguita de abajo hacia arriba. Sacamos todo el hilo y así nos debe quedar. Miren que comencé con la derecha y el de la izquierda por debajo. Cuando apretamos, vemos que se hace una barriguita en el lado izquierdo. Esto nos indica esta barriguita que debemos comenzar con el hilo del lado izquierdo. Así, comenzamos con el hilo del lado izquierdo por encima, haciendo una barriguita. El de la derecha por encima del hilo de la izquierda, por debajo del hilo central y sale por este agujerito. Así. Y apretamos. Ahora nos indica la barriguita de este lado que nos indica que debemos comenzar con el hilo de la derecha. Así se realiza el nudo plano, alternando los hilos de lado y lado. Pero antes de comenzar colocando más nudos, yo solamente voy a hacer dos para comenzar a colocar nuestras perlas. Para que pueda introducir los dos hilos anudadores debemos quemar las puntas. Por eso aquí vamos a quemar bastante, esperamos a que se seque un poco y damos pequeños toques para que queden súper finitas estilo aguja. Si no sabes hacerlo, aquí en tu curso gratis lo aprenderás a hacer las puntas de estilo aguja súper fácil. Quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques. Listo. Así tenemos este resultado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra perla pasando el hilo
de izquierda a derecha y el hilo de la derecha pasará de derecha a izquierda por el mismo agujerito. Como el agujerito es bastante pequeño, debemos quemar muy bien los hilos. Así, miren, ya tenemos de lado y lado los hilos. Ahora lo que debemos hacer es jalar fuerte, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, para que nuestra perla vaya a subir y quede en todo el medio de nuestro hilo central. Para que quede en todo el centro, debemos pasar estos hilos por el medio de los hilos centrales, así. Vamos a abrir aquí, el de la derecha pasa por el medio de arriba hacia abajo y sigue estando en el lado derecho. El de la izquierda hará lo mismo, pasará por el medio de los hilos centrales y seguirá hacia el lado izquierdo. Cuando alemos de lado y lado, vemos cómo la perla se queda bien centrada. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, en vez de colocar una sola perla, vamos a ir aumentando. Vamos a colocar dos. Igual, de la misma forma. Si son dos perlas, vamos a introducir dos. Una. Aquí tenemos el agujerito. Listo. Dos. Listo. Ya tenemos dos perlas en el hilo del lado izquierdo y entró de izquierda a derecha. Ahora vamos a tomar el hilo del lado derecho y vamos a pasarlo de derecha a izquierda. Listo. Aquí tenemos nuestro hilo, lo alamos y aquí tenemos los hilos de lado y lado. Vamos a alarlo fuerte. Y miren cómo queda bien centrado en todo el medio de los hilos centrales. Pasamos nuevamente nuestro hilo por el medio del hilo central, el de la derecha hacia el lado derecho y el de la izquierda hacia el lado izquierdo. Apretamos muy bien y vemos cómo se ajusta perfectamente los hilos a los costados de la perla. Ahora vamos a introducir las dos perlas, pero un balín en el centro. Vamos a utilizar un balín pequeño como este, un número 4. Muy bien. Así que colocando las perlas de esta forma, quedará así. Perla, balín, perla. El balín quedará en el medio. Pasando los hilos de izquierda a derecha, alamos los hilos de lado y lado y vemos cómo se centra en todo el medio de nuestra pulsera. Miren lo lindo que se ve. Pasamos los hilos nuevamente de arriba hacia abajo por el medio de los hilos centrales, correspondiente a su lugar. Apretamos y queda bien centrado. Vamos a repetir esta nuevamente. De igual forma. Perla, balín, perla, el balín en todo el medio. Alamos los hilos de lado y lado y lo ubicamos exactamente debajo de la otra perla y del otro balín. Pasamos estos dos hilos por el medio de los hilos centrales hacia la derecha y este por el medio hacia la izquierda, así. Así hacia la izquierda, queda en todo el centro. Y miren cómo se ve tan lindo. Esto lo vamos a repetir varias veces, el de perla, balín, perla, hasta tener unos 4 centímetros. Desde aquí hasta acá 4 centímetros. Así que vamos a repetir nuevamente perlas, balín, perlas. Colocamos una más, perla, balín, perla, y no debes olvidar pasar los hilos por el medio de los hilos centrales, de arriba hacia abajo, así, para que puedan acomodarse perfectamente. Una más. Muy bien, esta es la última. Así nos debe quedar. 4 centímetros desde la primera perla hasta la última. Ahora lo que vamos a hacer es colocar solo una perla. Vamos a tomarla y pasaremos también nuestro hilo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero antes no olvides pasar nuestro hilo por debajo de los hilos centrales, así. Muy bien, que quede en todo el medio. Ahora sí, vamos a colocar una sola perla. Muy bien, aquí la tenemos, miren, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, alamos los hilos de lado y lado, apretamos fuerte, fuerte y pasamos nuevamente los hilos por debajo de los hilos centrales, por el medio hacia abajo, así. Y apretamos nuevamente. Listo. Ahora vamos a colocar perla, balín, perla, pero vamos a utilizar el balín grande, el que les mostré en los materiales. Ese es el que vamos a utilizar. Perla, balín, perla. Aquí lo tenemos, perla, balín, perla.
Alamos los hilos de lado y lado, que quede bien ajustado y en todo el centro. Vamos a hacer así. Para que quede en todo el medio, recuerda pasar los hilos en medio de los hilos centrales. Listo, luego de pasar los hilos por debajo, ahora vamos a aumentar la cantidad. Vamos a colocar 2 perlas. Una, vamos a colocar esta aquí. Y la segunda. Aquí ya tenemos 2 perlas. Ya pasamos nuestro hilo de izquierda a derecha. Ahora vamos a pasar nuestro hilo de derecha a izquierda. Bien, aquí tenemos los 2 hilos dentro del mismo agujerito de nuestra perla. Ahora alamos de lado y lado para subirla bien pegadita hacia arriba, así. Luego pasamos los hilos por el medio de los hilos centrales. Ahora vamos a colocar perla, balín, perla, pero en esta ocasión vamos a utilizar el balín grande que le mostré en los materiales. Aquí ya la tenemos bien organizada y los 2 hilos entrando en el mismo agujerito. Alamos y lo ubicamos en todo el medio debajo exactamente de las perlas anteriores. Pasamos por el medio de los hilos centrales los hilos anudadores, estos 2, y alamos para que se ubique perfectamente en todo el medio. Ahora vamos a colocar 2 perlas, así como la tenemos aquí arriba, 2 perlas. Aquí tenemos las 2 perlas, vamos a alar los hilos de lado y lado, la ubicamos en el centro, bien pegadito a las perlas anteriores y vemos cómo se forma nuestra hermosa flor. ¿Verdad que es fácil? Así vamos a realizar 3 flores. Ahora, como separación de flores, vamos a ubicar una perla o un balín, como a ti más te guste. Yo voy a utilizar uno de los balines más pequeños, estos que tenemos acá. Voy a utilizar este como separación entre flores. Aquí tenemos nuestro balín, apretamos, pasamos los hilos por debajo y ahora comenzamos colocando 2 perlas. Aquí sí colocamos perla, balín, perla y lo ubicamos exactamente debajo del anterior. Ahora 2 perlas. Ya tenemos nuestra segunda flor y colocaremos un balín pequeño como separación para la siguiente flor. Listo, aquí ya tenemos las 3 flores. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Comenzamos con una perla y luego perla, balín, perla. Recuerden que estos son los balines pequeños. Aquí ya he colocado una perla, ahora voy a colocar perla, balín, perla, para que coloquemos el mismo diseño que hicimos al principio. Recuerden siempre pasar los hilos por debajo o por el medio de los hilos centrales para que estos abalorios queden bien centrados. Así, miren cómo se centra perfectamente. Ahora vamos a seguir hasta tener 4 centímetros. Luego de terminar con la última perla y colocarla en todo el medio como lo hicimos al principio, pasaremos los hilos por el medio de los hilos centrales y realizaremos 2 nudos planos. Así como comenzamos, debemos terminar. Así que comenzamos con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y saldrá por este agujerito. Apretamos fuerte, ahora con la izquierda por encima, el de la derecha por debajo y saldrá por este agujerito. Y ajustamos. Muy bien, miren cómo nos queda. Nos queda un diseño maravilloso. Miren, se ve espectacular. Y espero que ustedes también lo puedan realizar exactamente igual. Ahora lo que debemos hacer es cortar los hilos anudadores, estos que tenemos acá, y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Así, con la llama transparente o azul para que no les quede negro y tengas un sello impecable. Muy bien,
cortamos y sellamos, sin quemar los hilos de la pulsera para que no se nos vaya a desarmar. Miren lo lindo que se ve, me encanta. Ahora cruzaremos, primero vamos a realizar un nudo simple aquí, bien pegadito al sello que acabamos de hacer para que proteja el sello que hicimos, así, y cortamos a la mitad para que podamos colocar unas perlas en las puntas, así, una perla en las puntas, los dos hilos dentro del mismo agujerito. Listo, aquí tenemos nuestra perla, la llevamos hacia atrás y hacemos un segundo nudo, dejando la separación de 6 centímetros para que nos quede exactamente igual que al principio. Este paso, mis queridas arañitas, lo conocen perfectamente porque pertenecen a nuestro curso gratis. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Inscríbete en nuestro curso gratis donde aprenderás a realizar los mejores diseños. Acá cruzamos los hilos de lado y lado y en este lugar es donde realizaremos el cierre de nuestra pulsera. Para el cierre necesitamos una hebra de 20 centímetros. Doblamos la puntita y este bucle lo colocamos encima de los hilos de nuestra pulsera. Con el hilo más largo empezamos a dar vueltas bien apretadas, una al lado de la otra, dirigidas hacia el lado izquierdo. Así, miren, la cantidad de vueltas dependiendo de tu gusto, si te gusta que quede corto o largo. Muy bien, vamos a dar varias vueltas, apretamos y ahora levantamos el bucle porque nuestro hilo pasará de abajo hacia arriba. Lo acomodamos a un lado y buscamos el otro extremo, el más corto, porque lo vamos a alar para cerrar el bucle, así. Ahora solo queda cortar los hilos que nos sobran, así. Y esos hilos que acabamos de cortar debemos sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda, el sello debe quedar lejos de los hilos de la pulsera para que éstas puedan deslizar suavemente dentro del nudo. Vamos a ver si desliza. Desliza muy bien, así que hemos realizado un excelente. Miren el resultado de nuestro trabajo. Una hermosa pulsera de flores de perla con balines. Sé que ustedes también lo pueden lograr hacer si siguen los paso a paso. Se ve fantástica y los materiales los puedes cambiar. Así que ánimo y manos a la obra. Me encantaría saber tu opinión acerca de este diseño, así que te invito a dejar en los comentarios tu opinión. Es totalmente gratis y si no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal y disfrutarás de diseños hermosos como estos para emprender tu propio negocio.